Hola compañeros, nosotros somos el equipo conformado por Citlali, Mariela, Mario y Asiaret. Nosotros les vamos a exponer acerca del desarrollo del aparato faríngeo. El aparato faríngeo está constituido por los arcos, bolsas, surcos y membranas faríngeas. Estas estructuras tempranas, embrionarias, contribuyen a la formación de lo que es la cara y el cuello. Bueno, como primer lugar hablaremos sobre lo que son los arcos faríngeos. El aparato faríngeo comienza su desarrollo con lo que son los arcos faríngeos. Estos comienzan a desarrollarse en la cuarta semana, cuando las células de la cresta neural migran hacia lo que son las futuras regiones de la cabeza y el cuello. Estos contribuyen en gran medida a la formación de la cara, las cavidades nasales, la boca, la laringe, la faringe y el cuello. Hacia la cuarta semana podemos ver externamente 4 pares, ya que el quinto y el sexto son rudimentarios y no son visibles en lo que es la superficie del embrión. Tendremos como vía de señalización lo que es Sonic Hedgehog. Bueno, un arco faríngeo típico consta de 4 partes principalmente. Una arteria que se origina a partir del tronco arterioso del corazón primitivo y que rodea la faringe primitiva hasta alcanzar lo que es la aorta dorsal. Como segundo, tendremos un vástago cartilaginoso que forma el esqueleto del arco. Como tercer componente, tendremos un componente muscular del que se forman los músculos de la cabeza y el cuello. Y como cuarto componente tendremos los nervios sensitivos y motores que inervan a lo que es la mucosa y los músculos derivados del arco. Bueno, cada arco tiene estructuras que derivan de estos. En esta tabla podemos observar cuáles son estas estructuras. Como primer lugar tenemos a los nervios, después a los músculos, luego a las estructuras esqueléticas y finalmente tendremos a los ligamentos, que son las estructuras principales que, como ya mencioné, derivan de estos arcos. Bueno, como segunda estructura a mencionar tendremos a las bolsas faríngeas. Estas se desarrollan entre los arcos en una secuencia que es cráneo-caudal. Por ejemplo, el primer par de bolsas se sitúa entre el primero y segundo arco faríngeo. Tendremos 4 bolsas, la quinta es rudimentaria e inexistente. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el endodermo de las bolsas contacta con el ectodermo de los surcos y junto con él forma lo que son las membranas faríngeas. Estas son de doble capa y separan a lo que son las bolsas faríngeas de las hendiduras faríngeas. Aquí también tendremos sus derivados. En la primera bolsa, esta contribuye a lo que es la membrana timpánica, lo que es el tímpano, la cavidad timpánica, el antro mastoideo y el tubo faríngeo timpánico. En la segunda bolsa, esta es borrada a medida que forma la amígdala palatina. Esta se mantiene en forma de seno amigdalar que da lugar a lo que son las criptas amigdalares y esta a su vez a los nódulos linfáticos de la amígdala. En la tercera bolsa, esta se dará el desarrollo del timo y va a lo que son las glándulas paratoideas inferiores. Y como última, en la cuarta, se desarrollará lo que es las glándulas parotiroideas superiores. Vamos a continuar con el desarrollo de las hendiduras faríngeas, también llamadas surcos. Se desarrollan entre la cuarta y quinta semana a los lados de la cabeza y el cuello. Separan externamente a los arcos y solamente un par contribuye a la formación del conducto auditivo externo o de los canales del oído. Las demás se localizan en el seno cervical, que es una depresión formada por los arcos 2, 3 y 4. A la séptima semana degenera tanto el seno como las hendiduras. Luego vienen las membranas faríngeas. Aparecen entre las zonas en las que los epitelios de las hendiduras y de las bolsas se aproximan entre sí. Solamente la primera membrana faríngea contribuye a la formación de estructuras. Esta es, junto a la capa intermedia del mesénquima, dan lugar a la membrana timpánica. Ahora vamos a conocer de una manera muy general el desarrollo de los diferentes órganos y estructuras del aparato faríngeo para poder comprender un poco más adelante el desarrollo de la cara y el paladar. Como punto número 1 tenemos el desarrollo de la glándula tiroides, que es el primer órgano endocrino que se desarrolla en el embrión 24 días después de la fecundación. El punto número 2 es el desarrollo de la lengua, que se da al final de la cuarta semana como una tumefacción lingual media en el suelo de la laringe primitiva. Luego aparecen tumefacciones linguales laterales. Estas se fusionan para cubrir a la media
y formar los 2 tercios anteriores de la lengua. La formación del tercio posterior se desarrolla de la eminencia hipofaringia. Esta, a su vez, se desarrolla de las partes ventromediales de los pares tercero y cuarto de los arcos faringios. Se unen en una zona denominada surco terminal. El punto número 3. Papilas linguales y yemas gustativas. Las papilas linguales aparecen al final de la 8ª semana. Contienen terminaciones nerviosas aferentes sensibles al tacto. Las yemas gustativas se desarrollan durante la semana 11 a la 13 debido a una interacción entre las células epiteliales de la lengua y las células nerviosas gustativas procedentes del nervio cuerda del tímpano y los nervios glosofaringio y vago. El punto número 4. Desarrollo de las glándulas salivales. Aparecen durante la 6ª y 7ª semana en forma de yemas epiteliales en la cavidad oral primitiva. Son 3. Las glándulas parótidas, que son las primeras en aparecer y comienzan su desarrollo en la 6ª semana. Las glándulas submandibulares, que aparecen al final de la 6ª semana, y las glándulas sublinguales, que aparecen en la 8ª semana. El desarrollo facial tiene lugar principalmente entre la 4ª y la 8ª semana. El primordio facial aparece al comienzo de la 4ª semana, alrededor del estomodeo, que es la boca primitiva. El desarrollo facial depende de la influencia inductiva de los centros de organización prosencefálicos y el romboencefálico. El centro de organización prosencefálico incluye el mesodermo precordal y el centro de organización romboencefálico dirige la organización espacial de las estructuras del mesencéfalo caudal y del romboencéfalo rostral. Los 5 primordios faciales aparecen en forma de prominencias alrededor del estomodeo y son las siguientes. La primera es la prominencia frontonasal, la segunda es la prominencia maxilar y la tercera es la prominencia mandibular. A continuación, les mostraré unos modelados acerca del desarrollo facial en los días 24 y 35 de desarrollo. En el día 24 podemos observar de color rojo la prominencia frontal, de color café la prominencia maxilar y de color amarillo la prominencia mandibular, y de color verde podemos observar los derivados de los arcos faringios. Este es el del día 35. Como podemos observar nuevamente el proceso frontonasal de color rojo, el proceso maxilar de color café y el proceso mandibular de color amarillo. Las prominencias maxilares y mandibulares son derivados del primer par de arcos faringios. Estas prominencias se deben principalmente a la expansión de poblaciones celulares de la cresta neural que se originan a partir de los pliegues neurales mesoencefálico y romboencefálico rostral durante la 4ª semana. Estas células constituyen la fuente principal de los componentes de tejido conjuntivo, incluyendo el cartílago, el hueso y los ligamentos de las regiones facial y oral. La prominencia frontonasal rodea la parte ventral lateral del prosencéfalo, que da lugar a las vesículas ópticas que formarán los ojos. La parte frontal de las prominencias frontonasal formará la frente y la parte nasal formará el límite rostral del estomoideo y la nariz. Las prominencias maxilares formarán los límites laterales del estomoideo y las prominencias mandibulares constituyen el límite caudal del estomoideo. La mandíbula y el labio inferior son las primeras partes de la cara en formarse y proceden de la fusión de los extremos mediales y de las prominencias mandibulares en el plano medio. La prominencia nasal formará la frente por un lado y el dorso y el vértice, la nariz, por otro. Las prominencias nasales laterales formarán las alas, partes laterales de la nariz. Y las prominencias nasales mediales formarán el tabique nasal y el filtrum labial. Las prominencias maxilares formarán las regiones altas de la mejilla y el labio superior. Y por último, las prominencias mandibulares dan lugar al mentón, el labio inferior y las zonas bajas de la mejilla. Hola, soy Citlali y les voy a presentar el desarrollo del paladar. La génesis del paladar se inicia en la 6ª semana, pero el desarrollo completo del mismo no se produce hasta la semana 12. El paladar se desarrolla en 2 fases, las cuales son un paladar primario y un paladar secundario.
El paladar primario comienza a desarrollarse en la sexta semana. Inicialmente este segmento, el cual está formado por la fusión de las prominencias nasales mediales, es una masa de mesénquima que tiene configuración en cuña y que se localiza entre las superficies internas de las prominencias maxilares. El paladar primario forma la parte anterior y la línea media del maxilar, la parte premaxilar del maxilar superior, y representa tan solo una pequeña parte del paladar duro del adulto. En el paladar primario se encuentran las siguientes estructuras, las cuales son el labio superior en desarrollo, que es lo azul. Aquí se va a encontrar la lámina labiogingival. Después está la encía en desarrollo. Se encuentran las prolongaciones, las cuales son la palatina lateral y la palatina medial. Aquí es el sitio futuro de inserción y el tabique nasal. El paladar secundario es el primordio de las partes duras y blandas del paladar. Comienza a desarrollarse durante la sexta semana a partir de dos proyecciones mesenquimales que se extienden desde las partes internas de las prominencias maxilares. Inicialmente estas estructuras, nombradas como procesos palatinos, se proyectan en direcciones inferomedial a cada lado de la lengua. A medida que los maxilares y la mandíbula se alargan, empujan a la lengua y hacen que se aleje respecto a su raíz, con el resultado de que quede en una posición más baja en la boca. Durante la semana séptima y octava, los procesos palatinos asumen una posición horizontal por encima de la lengua. Este cambio de orientación se produce como consecuencia de un proceso de desplazamiento, facilitando parcialmente por la presencia de ácido hialurónico en el mesénquima de los procesos palatinos. Se pueden encontrar las siguientes estructuras. Es el labio superior, este es el frenillo labial, esta es la encía, el paladar duro, el rafe palatino, el paladar blando y la úvula.